Gracias por continuar con nosotros. Segunda parte en Piedra, Papel y Tinta. Como lo decía mi colega Lucía Sauma, pasamos a este diálogo con Martín Sivak. No podíamos dejar pasar la oportunidad, Martín, de tener un diálogo sobre Bolivia, sobre Argentina, sobre el periodismo, sobre la política también. Vamos a ver cuánto nos alcanza. Gracias por volver al país. No, muchas gracias por la invitación a este programa. Para mí es un gusto volver. Hacía 3 o 4 años que venía a Bolivia, es decir, de los 18 años venía una vez por año, y este es el mayor lapso de tiempo que pasé sin estar en Bolivia. Bueno, Martín Sivak, muchos en el país lo conocen. Para quienes se han saltado el trabajo de Martín acá en Bolivia, quiero decirles que es un periodista argentino, periodista desde los 18 años. Es también sociólogo, estudiado en Buenos Aires y ha terminado recientemente, diría yo, un doctorado en historia en Nueva York. El tema lo ha llevado a la fama en Argentina. Son 2 textos que tenemos acá. Clarín, lo voy a mostrar, 2 tomos. Aquí está Martín Sivak, Clarín, el gran diario argentino, una historia. Este es un primer texto. Es el primer tomo, en verdad. Y este es el segundo, también de Sivak, Clarín, la era Magneto. En realidad son la primera y segunda parte de un trabajo que ha hecho Martín, en verdad es su tesis de doctorado sobre Clarín, diario argentino, el diario más importante en Argentina, el 8º en el mundo, según el propio Clarín, el primer diario en español más difundido. Entonces estamos hablando de un fenómeno periodístico importantísimo para el continente. Martín ha puesto la lupa ahí y ha realizado una tesis que se ha transformado en estos 2 textos para gran público. Yo quisiera comenzar con este trabajo, que es el último. Martín debe tener la cabeza pero reventando de datos de Clarín, porque usted ha hecho primero, a lo largo de estos años, ¿cuántos años le tomó la tesis? La tesis 7 años. 7 años, un trabajo enorme de seguimiento con un corpus enorme, que es toda la colección de Clarín, y entrevistas, más de 200 entrevistas a los actores directos, ¿no? Sí, es un trabajo de investigación enorme, detallado, riguroso. Este sí es un trabajo académico que tiene su propia traducción al gran público, que lo ha llevado a meterse en este desafío tan grande, y desafío grande no solamente por el trabajo que significa, sino porque usted está en la lupa también en Argentina, en una Argentina, como muchos países, polarizado, ¿no? Por aquí comenzaría, Martín. Sí, a mí me ha interesado mucho Clarín porque era una suerte de tabú en la política argentina. Yo como periodista cubrí un conflicto gremial. Uno de los rasgos de Clarín es ser un despedidor gremial de comisiones internas. ¿Despedidor en serie le ha llamado usted? En serio, sí. Y a mí siempre me ha llamado la atención, cuando empezaba yo a trabajar como periodista, ese gran miedo que generaba Clarín, que era un miedo por momentos absolutamente exagerado. Miedo a no aparecer, miedo a no estar en Clarín, que iba desde una actriz hasta un ministro. Como si no estar en el Clarín sería no existir. Exactamente. Clarín da una razón de existencia. Y entonces, inicialmente no sabía cómo abordar el tema, hasta que cuando recibí la beca doctoral de la Universidad de Nueva York, me propuse reconstruir la historia con una pregunta obvia y fácil: ¿cómo un diario pequeño y frágil, fundado en 1945, se convirtió en el mayor multimedios de América Latina? Estamos hablando de un momento, primero, Segunda Guerra Mundial, 1945, pero estamos hablando también del inicio del peronismo. Clarín y el peronismo nacen en cunas lado a lado. Exactamente, y hay una suerte de
relación simbiótica, en el sentido, Clarín se ha distinguido siempre por grandes volantazos editoriales, es decir, un zigzag permanente. Y eso con el primer peronismo pasó al punto tal que Clarín apoyó hasta el último día al general Perón, hasta el último día antes del golpe, y de un día para el otro, sin transiciones, se volvió furiosamente antiperonista. De esos 10 años, lo que yo pude establecer a partir de archivos privados, archivos públicos, es que Clarín recibió una cantidad enorme de beneficios gubernamentales. Papel, en ese momento el Estado peronista manejaba discrecionalmente el papel, créditos bancarios, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese apoyo ayudan a entender, no es el único factor, es uno de los factores que ayudan a entender esta relación permanente que tiene Clarín, de obtener grandes beneficios gubernamentales, pero al mismo tiempo tener ciertas ideas de la Argentina y el mundo. Hay una cierta bipolaridad en este tipo de empresas periodísticas que, digo bipolaridad porque pueden llevarse bien con un gobierno y luego se llevan mal con el mismo gobierno. En verdad no es propiamente una bipolaridad, es que hay intereses y los medios se pueden llevar bien o mal con un determinado gobierno en función del momento, de los intereses, pero también responden a distintas propiedades. Uno espera que un medio que cambia de propiedad, obviamente, no puede esperar lo contrario, la línea del periodística / política / ideológica vaya cambiando también, porque obviamente la propiedad va con una misma línea en el medio. Sin embargo, en el Clarín hemos tenido una misma propiedad. Estamos hablando de Noble, el fundador, 1945, con su joven esposa, Ernestina. La deja viuda poco tiempo después, año y medio, tengo entendido, año y medio después. Y Ernestina de Noble se queda como directora del periódico hasta hace escasos días. Usted se habrá enterado de la muerte de Ernestina Noble. Dejó el periódico después de 48 años de directora. En La Razón están rezando que eso no me pase a mí, que me echen antes, pero es interesante cómo paraguas, estoy hablando de una misma propiedad, de una misma dirección, o si hablamos de Magneto, de 2, 3 personajes que están a lo largo de... me imagino que esto le da muchísima fuerza en su relación política, ¿no? Por supuesto. Noble era un político. Noble había sido comunista, socialista, conservador, con simpatías con Mussolini, y funda el diario porque cree que el diario es el instrumento más eficaz para volver a la política. El diario iba a ser la catapulta para ser presidente. Después, en la década del 60, dice: yo no voy a ser presidente, voy a hacer presidentes. Clarín no hizo ningún presidente, Clarín no deshizo ningún presidente, pero esa ilusión estuvo siempre en la cabeza de Noble. Lo que cambia con Noble es que entra un grupo político, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el desarrollismo, orienta al diario desde que la directora se hace cargo. Ahora, yo en el libro me cuido de no subestimar a la directora, porque la directora permanentemente ha sido subestimada en una biografía y en general se la ve como alguien manipulada por todos. Yo creo que la directora, pese a no tener ninguna formación periodística, bailaba flamenco, o sea, no viene de una cuna periodística. Primero, se apoya en este grupo político, el desarrollismo, y cuando Héctor Mañeto, que es el contador de ese grupo, le empieza a proponer la idea del multimedios, la directora lo apoya y ahí Clarín empieza, diría, el mayor crecimiento en la prensa moderna de América Latina. Es decir, Clarín, de ser un diario importante, se convierte en el mayor multimedio, en parte por el impulso de este grupo político, bajo la dirección, si se quiere, formal de la directora. ¿Y por qué es tan importante? Porque es el paso de un diario que se convierte en multimedios mucho antes que todos. Es decir, Clarín desde 1989 es multimedios. Ernestina, además de interesarse en el flamenco, ha debido tener un olfato político, que es en algunos casos más interesante que el periodístico en una empresa de esta magnitud, ¿no? Sin duda. Ella, digamos, tenía obviamente el trato protocolar que tienen todos los directores con los presidentes,
los embajadores. Perdón, pero, en el texto dicen que los embajadores presentaban las cartas credenciales ante el presidente y rapidito se iban al Clarín a presentar las cartas credenciales ante la directora de este gran diario, ¿no? Sí, la directora tenía también, que es una de las paradojas, la directora es la primera directora mujer de la Argentina, pero al mismo tiempo ella estableció en la década del 70 una regla, que las mujeres no podían firmar. Absolutamente. Clarín, y tenerlas en puestos blandos, ¿no? Siempre en puestos blandos y que no firmen. La primera vez que Clarín le asigna una cobertura importante a una periodista mujer es en 1985 con el terremoto de México. Es decir, 40 años después una mujer tiene una misión periodista, si se quiere, periodística más difícil. Pero en términos generales es una decisión de la directora que no quería, no quiero entrar en un terreno psicologista, pero todos los que la han tratado entendían que ella no quería, digamos, no quería que nadie la opacara. Entonces esa es la idea. Comprensible. Comprensible también la guerra que se le hizo, yo no sé qué, a ver qué peso real tiene en la historia y en la investigación, pero sonó mediáticamente, tuvo mucho volumen la acusación de que sus hijos adoptivos, tiene 2 hijos adoptivos, eran 2 hijos, 2 niños de la dictadura, un fenómeno muy, muy frecuente durante la dictadura argentina, ¿no es cierto? Exacto. De quitar los niños a la gente que reprimían y que terminaban en familias, más bien del otro lado, sí. ¿no? Sí, la directora fue detenida, pasó unos días detenida en el año 2000. Ahora, como vos decías, en Argentina hay 500 chicos, bebés nacidos en cautiverio en los campos de concentración. Ya han sido recuperados más de 120. En ese contexto de búsqueda de identidad, se pudo establecer que la adopción de la directora fue absolutamente irregular, como muchos padres que adoptan, sobre todo con dinero, digamos, recurrió a los mecanismos, digamos, ilegales de adopción. Y lo que hizo la directora o los hijos es decidieron durante muchísimos años no someterse al examen de ADN. El examen de ADN que iba a ser contrastado con el banco de datos donde están los hijos los chicos nacidos en cautiverio. Todas esas demoras en la justicia hicieron que creciera esta idea de los hijos desaparecidos. Sin embargo, a pesar de haber sido detenida, a pesar de este tema tan pesado, nunca se pudo demostrar que hayan sido hijos desaparecidos. Esto es importante decirlo. Es decir, la adopción fue irregular, ella mintió en sus testimonios, pero la justicia nunca pudo determinar que Felipe y Marcela hayan sido hijos desaparecidos. Donde sí hay una evidencia, que es la gran mochila que siempre va a cargar Clarín, es la complicidad, el apoyo al último régimen militar y la manera en que Clarín se asoció con el régimen militar para producir papel, el caso de Papel Prensa. En ese caso también... En ese caso hay una responsabilidad enorme de la empresa por la manera en que se compró y por el hecho que los accionistas que vendieron fueron secuestrados y torturados meses después de la cesión de acciones. Obviamente la página oficial de Clarín dice que sí se hizo la prueba de ADN y sí se constató que no eran hijos desaparecidos de la dictadura y que por eso habían liberado y que no pidieron ni siquiera una disculpa a la directora. Pero bueno, Ernestina, usted se da cuenta, a mí me apasiona este personaje, será una tarea pendiente. Yo le recomendaría acercarse. Estamos tan cerca de la muerte que creo que vale la pena. En Argentina será recibido con ambas manos un trabajo riguroso sobre este personaje. Volvamos a Clarín, volvamos al periódico. ¿Cuál sería la conclusión? Son 2 tomos que, además de recomendar la lectura, 2 tomos ¿que van a qué conclusiones? Yo sé que después de todo lo que le he escuchado exponer es muy difícil decir en un párrafo con qué nos quedamos. A ver, creo que la conclusión o el objetivo de mi trabajo fue pensar la historia de un medio de comunicación no a través de lo que dice, de lo visible, sino de lo invisible. A mí me interesaba el mundo subterráneo, la relación entre un medio de comunicación y el Estado y los distintos gobiernos. Las condiciones materiales, lo dijo. Claro, el mundo ese material. Esto que no quiero ser simplista, no es que lo único que importa de un periódico es sus ingresos, su vínculo del Estado.
pero es una variable muy importante que en general no es menor. Entonces mi trabajo, y por eso digamos la combinación de recurrir a la colección, a las entrevistas y a los archivos, es combinar estos tres elementos para entender eso, un diario, cómo es un diario, cómo negocia, cómo funciona, los méritos periodísticos. Me parece una de las caricaturizaciones de Clarín, sobre todo de parte del kirchnerismo, es pensar que Clarín es lo que es solamente por sacarle cosas al Estado. Clarín es lo que es por tener un público amplio, por fidelizar ese público y por ampliar ese público casi sin interrupciones hasta la crisis de los diarios de papel. Pero lo mismo sus medios de comunicación. Tirajes impresionantes. Pero la línea, porque es interesante también ver el carnet de identidad de un periódico. Al centro, a la derecha, a la izquierda no creo. No, Clarín es un diario de centro, podemos decirlo, que encontró en el desarrollismo un gran paraguas, es decir, en nombre del desarrollismo uno puede aprobar estatizaciones o privatizaciones. Esto no digo que el desarrollismo sea eso. Clarín hizo ese uso tan flexible del desarrollismo. Y entonces, desde la década del 60 se ha definido hasta hoy, Mañeto, y de hecho lo cuento en el libro, en una de las entrevistas que tuve, me dijo que ellos siguen siendo desarrollistas. Entonces esa sería la identidad política, pero insisto, una identidad política muy, muy flexible que se va ajustando a los tiempos, porque es un diario muy pragmático y muy, muy, muy flexible. Si tuviera que dar, digamos, 3 puntos de conclusión, porque quiero ir a sus textos sobre Bolivia, así que quisiera dar una vuelta más conclusiva sobre Clarín y la investigación. Sí. Bueno, yo creo que las conclusiones del trabajo me parece que apuntan más a responder esa pregunta sobre cómo un diario se convierte en el principal medio, el principal multimedios de América Latina. ¿La fórmula fue? La fórmula para eso fue esa combinación de una enorme capacidad para seguir los humores sociales, para conocer sus audiencias, y al mismo tiempo una enorme habilidad para obtener beneficios de los gobiernos. Y cuando digo beneficios no se trata de avisos publicitarios, me refiero a cambio de legislación, es decir, una gran intervención de Clarín para obtener beneficios del Estado y los gobiernos. Esto se llama intuición periodística y unos bandidos en la política, en el sentido de yo creo que es ardillas, ¿no? Sí, y una cultura empresarial muy agresiva. Realmente una cultura empresarial muy agresiva. Clarín en 1989 era un diario y para 1992 tenía el 80% del mercado por compra de diarios, de cable. Piense que en la Argentina Clarín tiene la principal operadora de cable, principal diario, principal radio, televisión, telefonía celular, es decir, es realmente un pulpo y que, digamos, ha evitado participar de un debate fundamental que es la concentración de la propiedad de los medios. El Dorado. Tienen el Dorado. Exacto. ¿Alguna otra conclusión para cerrar? Con eso basta, ¿no? Con eso basta. Por eso me parece un poco ambicioso, pero esas son mis conclusiones. Le preguntaron en Argentina, si no directamente, querían saber si esto estaba más hacia pro Clarín o anti Clarín. Y usted sabe, como periodista, de hecho hay un chiste sobre los periodistas cuando hacen un concurso y dicen, bueno, a ver, ustedes son 10, pero tenemos puesto para un periodista, entonces van a hacer un reportaje y al que haga el mejor reportaje en el lapso de un mes y que cumpla con todas las condiciones periodísticas, redaccionales, de estilo, etcétera, pues vamos a contratar. Y uno levanta la mano y pregunta, ¿el reportaje es a favor o en contra? Contratado. Entonces, seguro que en Argentina le preguntaron, ¿a favor o en contra? Sí, eso nunca me había pasado en mi trabajo como periodista en la Argentina, esto de si es a favor o en contra de Clarín. Yo empecé este trabajo antes que comenzara el conflicto entre el kirchnerismo y Clarín, que, como sabés, dominó la agenda pública durante 7 años. Sí. Entonces, los primeros 2 años y medio fueron tranquilos porque no había conflicto, al contrario, el gobierno de los Kirchner se llevaba muy bien con Clarín. Entonces, ahora, una segunda tanda de entrevistas ya fue en medio del conflicto. Entonces ahí la pregunta es a favor de Clarín, es en contra? Cuando yo decía, bueno, esto es una... ¿Quién te financia? Digo, bueno, la Universidad de Nueva York, una beca. ¿Y la Universidad de Nueva York es kirchnerista o antikirchnerista? Digo, creo que no tiene posición al respecto. Pero es parte...
con esto digo que fue un juego, no es que me sentí ni presionado, ni fue un tema, es un tema novedoso para mí y me parece que refleja un poco toda la polarización política en la Argentina desde el 2008 hasta 2 años atrás. Yo tomaría otra conclusión, digamos una subconclusión, porque le he escuchado en una conferencia en la vicepresidencia esta semana a Martín Sivak, y es que en la relación, que hay que poner un foco importante en la relación Clarín y el matrimonio Kirchner, una buena relación, pragmática relación con el marido, sí, con Kirchner propiamente, y con Cristina Fernández fue, pero se agarraron de los pelos, ¿no? Exacto. Y esa fue la bipolaridad también. Exacto, sí. Digamos, Kirchner gobernó con Clarín y Cristina gobernó contra Clarín. Esa sería una conclusión apresurada, pero creo que es la que está en el libro. Bueno, quiero aprovechar el tiempo, Martín, para hablar sobre sus textos en Bolivia. Ya estoy con el Sivak periodista que se ha interesado en el país. Tiene una primera publicación sobre la muerte, el asesinato de Juan José Torres. Esa fue su entrada a Bolivia. Luego, El dictador elegido. Aquí ya se hizo famoso en Bolivia una biografía no autorizada de Hugo Banzer. Salió publicada el 2001. Tiene otro texto interesante también, Santa Cruz, una tesis, creo que el 2008, es decir, cuando Santa Cruz tenía realmente un enfrentamiento, una polémica política y un enfrentamiento en el campo, nunca mejor dicho, contra el gobierno del MAS. Y el último texto en Bolivia, Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales. Este texto se publicó el 2008 también, que es un texto que ha sido muy leído, traducido al inglés, al francés, al chino. Un texto que yo no soy gran lectora de las biografías de Evo Morales, pero de las 3, 4 que he leído, sin duda Jefazo es el texto más riguroso, mejor escrito, porque además es sabroso leer este texto. Al margen de que a usted le guste o no le guste Evo Morales, les recomiendo leer esta biografía de Martín Sivak. ¿Por qué se interesó? ¿Y por qué un argentino se interesa en Bolivia? Bueno, es una historia, fue una casualidad. Yo cuando a los 18 años terminé el colegio secundario, hice este viaje que hacemos casi todos los argentinos de 18 años, que es salir de Buenos Aires, terminar en Machu Picchu, y llegamos a La Paz y nos ofrecimos, era un grupo de amigos como corresponsales, y nos contrató el periódico Hoy de La Paz, y empecé a escribir. Mis primeros temas eran los bolivianos en la Argentina, después escribí muchos temas, hasta que el director de entonces, Jorge Torres, me dijo que se cumplía un aniversario de la muerte del padre, si quería escribir un artículo. Y yo empecé a escribir el artículo y me empecé a interesar más y más, y al cabo de 6 meses le dije, esto es mucho más que un artículo. Entonces llegué a La Paz con esos 6 artículos, que fue una de las frustraciones, creo que es una de las frustraciones periodísticas más grandes de mi vida, lo que me pasó con esos 6 artículos, porque llegué con la idea de hacer la parte boliviana de la investigación. Yo había hecho la parte argentina. Torres fue asesinado en Buenos Aires. Y el periódico, ya Jorge Torres se había ido, y el dueño del periódico, Samuel Doria Medina, decidió no publicar. Es una situación insólita de un director que le pide un trabajo a un periodista y después decide no publicarlo, porque en ese momento Doria Medina obviamente estaba en buenos términos con Hugo Banzer, el MIR estaba en buenos términos con Banzer. Así que, o sea, que por intereses políticos, Doria Medina, propietario del medio, decide no publicar porque iba en contra de sus intereses, porque él andaba de buenas con Banzer. Así de sencillo, y hay muchos testigos de esto. Y tengo los manuscritos de esas 6 notas. Pero bueno, en ese momento pasé 2 o 3 meses en Bolivia y ahí me di cuenta que, digamos, que era un libro. Yo era chico, yo tenía Bolivia era su amor, porque usted publicó varias cosas, ¿no? Sí. Y ahí, yo era chico, yo tenía 19, 20 años, y dije, bueno, yo quiero que esto sea un libro. Y entonces fue un esfuerzo muy, muy grande, por el propio esfuerzo para alguien que no tiene entrenamiento en escribir libros. Y el libro se publicó 2 días después de la asunción de Banzer, el 8 de agosto de 1997. Yo vine a Bolivia para presentarlo, y la verdad que la enorme
conmoción y bronca que estuve en el Palacio Quemado el día que asumió Banzer, y ese día dije, yo voy a escribir la biografía de Banzer. O sea, fue algo irracional. Entonces, como que un libro continuó al otro. El segundo fue más difícil de escribir porque, bueno, en ese momento Banzer era... Y una bronca encadenó otra, Martín. Sí, claro. Hay una cosa que hay que... Por ahí está mal vista la bronca en el periodismo, pero para mí está bien a veces escribir con bronca. Yo he escrito muchas veces con bronca. Es bueno que un periodista asuma que siente bronca por algo, simpatía por algo, porque todos los periodistas, todos, salvo los independientes, esos son sagrados, esos no tienen la culpa de nada. Claro. Lo dije hace un par de días. Sí. Pero los periodistas terrenales tenemos broncas, tenemos simpatías, y no hay nada más sano que asumir eso para que nuestra producción sea más honesta, ¿no? Por supuesto, eso ha sido siempre, y yo he sido bien claro mismo sobre el libro del presidente Morales. Yo al presidente Morales lo conozco el año 95, lo he entrevistado muchísimas veces antes de llegar a la presidencia, y obviamente que el libro es producto de la confianza, la simpatía y muchas otras cosas que están reflejadas en el libro. ¿Por qué enojó, antes de pasar a Evo Morales, 2 líneas sobre Banzer? ¿Enojó ese texto? Bueno, fue más difícil por supuesto fue más difícil toda la investigación. Recuerde que el libro se publicó y a los pocos días el juez Baltasar Garzón abrió la parte boliviana de Operación Cóndor en España. Yo fui a declarar ahí, y bueno, Banzer en una conferencia de prensa dijo que yo estaba perturbando el proceso democrático en Bolivia. Es decir, eso se me cerró muchas puertas. Pero lo lanzó a la fama. No sé si me lanzó a la fama. Que Banzer hable mal de uno, mire, yo le envidio. Y bueno, y la verdad que hubo varias situaciones que para mí sí me dieron miedo. No fue fácil ese libro. La verdad que me costó mucho hacerlo, sobre todo cada vez que venía a Bolivia tuve un par de situaciones muy desagradables que prefiero no recordar, pero de modo que al mismo tiempo eso digamos, cuando... O Manfredo Kempf me echó del Palacio, eso también fue una situación. Fue hasta simpática. Fue simpática. Alguna vez tuvimos una controversia en las páginas de La Razón, y él me dijo mercenario, o sea, embustero, mercenario, por eso le recordé que me había echado al Palacio. Pero lo digo no enojado. Kempf fue, me imagino que en ese momento era columnista de La Razón. Sí. Entonces hubo 3 o 4 columnas donde practicamos una suerte de esgrima de columnas recordando ese libro y recordando. Pero bueno, fue para mí aparte porque yo al mismo tiempo venía acá, pero yo trabajaba y estudiaba en Argentina, o sea que tenía una suerte de vida paralela acá. Pero ese libro me llevó 4 años, fue el que me costó y al mismo tiempo el que más me importó sacar. Para mí y salió antes de la renuncia de Banzer a la presidencia y la asunción de Quiroga, Tuto Quiroga, ¿no? Gran momento. Mire, usted escribe sobre Banzer y Banzer sale, escribe sobre el Clarín y se muere Ernestina. Es decir, va acompañado, ¿eh? Usted tiene... Bueno, en todo caso, con Banzer perdió el miedo y después se fue a estrellar nada menos que contra Clarín, en uno de los monstruos, no argentinos, uno de los monstruos latinoamericanos, diría, de los medios de comunicación y de los aparatos políticos también, porque los medios de comunicación tienen un papel político, ya lo sabemos, porque todos somos consumidores de medios de comunicación y todos hemos perdido ya la inocencia. Hablando también de política, doy paso ahora a Jefazo, este retrato íntimo de Evo Morales. ¿Cómo se acerca, cómo se relaciona con el personaje? Quiero decirle que Evo Morales, desde que asumió el poder, estuvo muy peleado con los medios, con los periodistas, que en su momento fueron grandes aliados, pero claro, su ingreso al poder y ese contraste, diría yo, del ingreso de un indio al poder, tuvo que generar mucha tensión con los medios, con los periodistas. Evo Morales fue y es muy susceptible con el trabajo de los medios y de los periodistas también. Y usted entró como un privilegiado, usted entró al avión de Evo Morales, pasó horas con Evo Morales, es un privilegiado que ha logrado
relacionarse con él y que le ha permitido este trabajo, ¿no? Sí, sí. Yo lo conocí a Evo Morales como corresponsal del diario Hoy, el diario de Samuel Doria Medina. Paradojas de la historia, el que editó esa nota es Hernán Terrazas, que era el jefe, luego fue ministro de Tuto Quiroga, post-Banzer. Todas las vueltas. Hernán fue un editor y un amigo al que aprecio. Y lo que sucedió fue eso, que era el primer viaje de Evo Morales a la Argentina. Él era dirigente, no era diputado, el año 95. Tuvimos una entrevista muy larga en un aula muy fría de la Facultad de Filosofía y Letras. Él fue a un seminario y desde ese entonces hasta que asumió la presidencia yo lo he entrevistado en distintas circunstancias y bueno, como yo venía mucho a Bolivia, cada vez que venía conversaba con él en distintas circunstancias. No es que, digamos, vislumbraba ni por asomo que podía ser presidente, no es que era, bueno, voy a digamos, conocer a este dirigente, al contrario, si algo estaba convencido es que no había condiciones ni posibilidades para que él fuese presidente. Ahora, cuando él es presidente, digamos, yo empecé a pensar el libro en el año 2002, yo trabajaba en la BBC y estábamos haciendo un documental y pasamos mucho tiempo y el director del documental me dijo, bueno, esto tiene que ser alguna vez un libro. Entonces eso, a partir de ahí empecé a tomar apuntes ya como para un libro. Y cuando ganó la elección presidencial, cuando el libro ya está en marcha, me di cuenta que no quería hacer una biografía en el sentido convencional, sino que le pedí pasar la mayor cantidad de tiempo con él. Entonces el jefazo se cuenta desde reuniones en gabinete hasta que la pude estar, hasta su bilateral con Gaddafi en Nigeria. O sea, la cotidianidad del presidente. No pretende ser un libro analítico la presidencia, no pretende ser un libro de sociología política, es un retrato, es una cotidianidad de un presidente en el ejercicio del poder durante ese lapso de tiempo. O sea, el jefazo termina en 2010, de modo que ahora voy a empezar una versión que tome estos años que faltan, que son muchos. O sea, va a ser la parte 2, como en Clarín. Claro, va a ser la idea es hacer una segunda parte, digamos, he ido agregando partes a las ediciones actualizadas, pero realmente el libro ha quedado viejo en el sentido, porque como sabés vos, del 2010 en adelante han pasado demasiadas cosas. Claro, y las personas se transforman también. Usted se transformó como Evo Morales se transformó y sería interesante leer una segunda parte. Supongo que es una suerte de primicia la que estoy teniendo. No sé si para tanto, ¿no? Pero sí, ¿no? El interés y también obviamente que... ¿Evo Morales le abrirá las puertas otra vez? Yo creo que sí, porque usted ya se reunió en esta... estuvo con Evo Morales en estos días. Sí. Yo he mantenido, él ha viajado mucho a la Argentina, así que he continuado con las entrevistas, muchas se han publicado en la prensa internacional, de modo que... Pero bueno, digamos, en un libro sobre Evo Morales tiene que estar Evo Morales, también tiene que haber muchas otras voces que espero poder recolectar durante este tiempo que estoy y en futuros viajes, ¿no? Uh-huh. Insisto, es un privilegiado porque no cualquier periodista accede a Evo Morales por la atención, por la importancia sin duda del personaje, no solamente en el país, ¿no? Ha marcado, es una imagen que sin duda ha marcado y usted es un privilegiado. Pero además usted tiene un buen olfato, Martín, desde el asesinato de Juan José Torres, Banzer, Evo Morales, Clarín, olfato no le falta para dar en el golpe justo. Pero le voy a ser absolutamente sincero. El caso de Clarín, cuando yo empecé el trabajo de Clarín en el año 2005, jamás pensé que iba a comenzar este conflicto, porque eran relaciones muy armónicas entre un medio de comunicación. No lo imaginé. Más que tener olfato, yo tengo bastante suerte. Lo mismo el libro de Torres. Me topé con esta historia de casualidad y la seguí porque realmente me interesaba. Y lo mismo lo de Banzer, por ahí sí fue distinto, incluso lo de Evo Morales. Pero no es que veo anticipado cosas que van a suceder. Lo que yo siempre, digamos, muchas veces, digamos, algunos de mis estudiantes me preguntan, bueno, ¿y qué tema elegir para un libro? Y siempre contesto lo mismo, un tema que realmente le importe, porque es demasiado tiempo el que lleva, es muy poco la remuneración, no se puede vivir de los libros, entonces el libro tiene que ser algo que a uno realmente le importe y que el tema le importe. Y a mí todos los libros que escribí, todos me importaba mucho el tema. No que no tenía un público asegurado, pero a mí me importaba mucho.
Voy a concluir esta entrevista con su carácter anfibio, navegar en distintas aguas, tiene que aportar o no. Disculpe que le hable de mi vida personal, pero cuando yo termino el doctorado tenía el sueño de ser investigadora en la universidad. No conseguí trabajo y sí lo conseguí como periodista y pasé, digamos, de la vida académica a la vida periodística, y eso aporta como también quita N años que yo no hice carrera en el periodismo. ¿A usted le pasó inversamente? Usted periodista desde casi niño, 18 años, y posteriormente pasa al plano académico, hace una investigación, termina su doctorado en Nueva York y vuelve al periodismo. Tiene que aportarle y quitarle. ¿Qué le quita? ¿Qué le da? Usted es un anfibio también. Sí, yo creo que, digamos, creo que uno puede tomar, digamos, muchas cosas de la vida académica, que es la lectura, la reflexión, la rigurosidad, el tiempo. El periodismo, como usted sabe, eso que no existe la rigurosidad, no existe el tiempo en el periodismo. Entonces, un poco los libros me amaco en esas dos posibilidades, ¿no? No sé si es lo mejor el carácter anfibio, pero es, digamos, en lo que me he convertido, ¿no? Porque al mismo tiempo ahora yo doy clase y sigo escribiendo textos periodísticos, entonces estoy un poco entre esos dos mundos y trato de administrarlos de la mejor manera posible. En el caso de estos libros de Clarín, a mí me interesaba que no fuesen libros parecidos a una tesis doctoral. Una tesis doctoral es muy densa, hay mucho marco teórico, mucha teoría. A mí los libros, pienso en un público más general, pienso llegar a más gente que seguramente no leería una tesis doctoral. Hace un par de días usted contó que en el aeropuerto, cuando le hacen llenar la tarjetita, esos innumerables papelitos que llenamos en el aeropuerto, usted pone profesión y pone periodista. Y cuando se muera y lo reciba San Pedro, lo reciba el diablo ahí abajo, le va a decir, bueno, ¿escritor, periodista o investigador? ¿Qué es usted? Periodista. Periodista es lo que más pienso como periodista. No sé si eso es bueno o malo, pero en general pienso como periodista. ¿De izquierda o de derecha? De izquierda. ¿Le hace daño a un periodista asumirse de izquierda o mejor? Para nada. Hay muchas maneras de ser de izquierda. Y yo creo que he sido o he tratado de tener, digamos, el mayor nivel de crítica sobre los objetos de estudio. Yo puedo simpatizar con determinadas experiencias políticas, pero no quiero perder esa distancia crítica. No sé si lo voy a conseguir, pero en el nuevo proyecto, pero lo voy a intentar seguro. ¿Le simpatiza Evo Morales? ¿Perdón? ¿Le simpatiza Evo Morales? Sí, tengo es una relación de 22 años, ¿no? Es una relación de 22 años, entonces se mezclan muchas cosas de toda esa historia. Y sí, tengo simpatías por él, pero he marcado algunas cosas críticas ya en Jefazo y en artículos posteriores que he publicado en distintos lados. Hagamos el ejercicio, hagamos un mini retrato crítico de Evo Morales, ahora. A mí me parece que es deseable una despersonalización del proceso. Creo que es uno de los temas hacia adelante. Quizá cuando escribía Jefazo veía como imposible esa personalización, pero ahora veo la más. cree necesaria. Ahora creo necesaria. Bueno, yo necesito 1 hora más para seguir con esta entrevista. Espero, Martín, que en este nuevo desafío que se plantea podamos tenerlo nuevamente acá. Ha sido un verdadero placer el diálogo con usted. Muchísimas gracias y ha sido un gusto para mí conversar. Gracias a usted que nos ha acompañado, que se ha interesado. Gracias por seguir con nosotros. Te deseo una muy bonita semana y la cita dentro de 7 días.